Primer grado, secuencia 1, sesión 3. La distancia al 0. Número 1. Resuelve de manera individual todas las actividades. Los segmentos de recta indican distancias de diferentes números, representados en la recta numérica, a partir del 0. Por ejemplo, el segmento morado indica una distancia de 2 unidades. Inciso A. ¿Cuál distancia es mayor? Bueno, para esto ya nos estamos dando cuenta que la recta verde, por ejemplo, le está marcando acá y que tiene una distancia de 6. Después la recta azul tiene una distancia de menos 3, aunque aquí no va a importar si es negativo o positivo, porque la distancia es. Entonces vemos también después, el naranja también es 3, aquí hay diferentes colores como rosita, que sería 8, no sé, como marrón, menos 7. Entonces dice, ¿cuál es la distancia mayor? Y nos damos cuenta que el que tiene mayor distancia es la línea esta como rosita roja, que mide 8. Entonces vamos a colocar 8. ¿Y cuál es la menor? Nos damos cuenta que la menor es el menos 2, pero ya sabemos que no vamos a ponerle aquí positivo o negativo, porque nada más me está marcando la distancia. Luego dice, inciso C, ¿cuáles distancias son iguales? En este caso sería la azul con la naranja. Azul y naranja. Inciso D, traza un segmento que indique una distancia de 5 unidades. Entonces colocamos una distancia de 5 unidades que puede ser hacia adelante con números positivos o también puede ser hacia atrás. Dice número 2. Anota 3 parejas de números diferentes cuya distancia al 0 sean iguales. Aquí podemos poner cualquier pareja, puede ser un número negativo con uno positivo, es decir, como que su opuesto, ¿no? Puede ser también menos 4 con 4, ya que tienen la misma distancia aunque estén del lado opuesto. Y también menos 5 con 5. Número 3. Escriban la distancia al 0 de cada uno de los siguientes números. Y tenemos el menos 5. ¿Qué distancia hay del menos 5 al 0? Pues hay una distancia de 5. Y del 5 al 0, ¿qué distancia hay? Pues también hay 5. Del menos 3 al 0, pues también hay una distancia de 3. Del 3 al 0, pues también hay una distancia de 3. Menos 7, 7. Del 7 también. Y aquí sería todo así tal cual. Número 5. Anota lo que se te pide. El simétrico de menos 5 es 5. El simétrico de 8 es menos 8. Recordemos que es lo opuesto. El simétrico de menos 1 pues va a ser 1 positivo. El simétrico de 9 va a ser menos 9. Después tenemos acá menos 8 más 3 más 5 y menos 15. El número mayor es, siempre va a ser los positivos. Vamos a localizar los positivos y de estos vamos a elegir cuál es el mayor. Pues en este caso sería el 5. Luego dice el de mayor valor absoluto. Recordemos que el valor absoluto va a ser la distancia que hay al 0. Por ejemplo, ¿cuál sería el de mayor valor absoluto? Pues sería el 15. Bueno, menos 15 vamos a ponerle para especificar. Ese sería el mayor valor absoluto, ¿sale? El número menor es el que esté más alejado del 0, ese se le va a conocer como el menor número. Entonces, si nos vamos a los números negativos, el menos 8 está más cerca del 0 y el menos 15 está más alejado que el menos 8 y que el menos 0. Por lo tanto, ese es menor. Luego dice, el de menor valor absoluto es, recordemos que es la distancia que hay al 0. Entonces, el que está más cerca al 0, pues sería el 3. Luego nos da otra lista de números, menos 12, menos 25, 0 y menos 150. El número mayor es, recordemos que los números negativos mientras más alejados estén del 0 van a ser menores. Y mientras más se acerquen al 0, esos números negativos van a ser los mayores. Y también los números positivos, pues ya nada más comparamos cuál va a ser mayor que el otro, ¿no? Como aquí no hay ningún número positivo, ¿sí? Tenemos aquí 3 negativos y tenemos el 0. Entonces el más grande entre estos negativos pues va a ser el 0. Luego dice el de mayor valor absoluto es decir, el que esté
más lejos, que tenga una distancia más lejos hacia el 0. El que tiene un valor más lejos hacia el 0 es el menos 150. La siguiente dice el número menor es el que esté más lejos del 0. Tenemos aquí 3 negativos. Va a estar en primer lugar menos 12, luego menos 25 y el más lejos del 0 va a ser el menos 150, por lo tanto ese sería el número menor. Y al final nos dice el de menor valor absoluto es decir, el que tenga la distancia menor hacia el 0, pues podríamos decir que a lo mejor pues es 0, tiene la menor distancia. Para terminar, observa la recta numérica, la representación de las formas de gobierno de la antigua Roma en 3 periodos. Y tenemos aquí monarquía, república e imperio. En tu cuaderno calcula y anota el tiempo de duración de la monarquía, la república y el imperio romano de la antigüedad. También registra las operaciones y explica el procedimiento para calcular la duración de cada tipo de gobierno romano. Usa en tu explicación el concepto valor absoluto. Bueno, para poder hacer esto vamos a basarnos también en lo que es el concepto de valor absoluto, que es la distancia que hay al 0. Pero aquí pues vamos a hacerlo no que sea la distancia al 0, sino que nada más comprenda una distancia entre 2 puntos. Entonces eso sería nuestro valor absoluto, es decir, esta distancia que hay entre estos 2 puntos, entre 753 y 509. ¿Qué tendríamos que hacer para saber esta distancia? Pues tendríamos que sacar la diferencia, es decir, una resta. Y nos queda que hay una distancia de años de 244 años. Entonces eso es lo que duró la monarquía. 244 años. Ahora, para calcular la república, pues también tenemos que saber la distancia que va a haber entre 509 y 27. Y para esto también tenemos que sacar la diferencia, es decir, vamos a hacer una resta para saber cuánto duró la república, quedando así. Y nos quedaría con una duración de 482 años. Esta es la república. Y ya por último tendríamos que saber la distancia que hay entre el menos 27 al 406. Aquí, a ver, aquí se puede aplicar más lo del valor absoluto. Si tenemos del menos 27 al 0, ¿qué distancia hay de aquí a acá? Así es, hay una distancia de 27. Y los 406, ¿qué va a pasar con los 406? Pues todavía falta sumarle esa parte. Si ya avanzó aquí 27 años, faltan esos 406. Y contrario a lo que hacíamos, ahora vamos a sumar. Y nos queda que van a ser 433 entre la suma de estos dos. Entonces el imperio duró 433 años. Eso sería todo de esta sesión y nos vemos en la siguiente.